Ok, hola de nuevo. Bueno, en este segundo video de ventana de presentación voy a mostrar otra de las ventajas que tiene trabajar con ventanas de presentación, y básicamente tiene que ver con la parte de escalar. Lo que voy a mostrar acá, en esta parte, es solamente cambiar la escala solamente en el modelo, y después nos vamos a dar cuenta que se puede realizar un cambio de escala a través de las distintas ventanas de presentación. Entiéndase que cuando yo quiero cambiar una escala y compararla con otro plano, eh, tengo que forzosamente copiar la arquitectura. Entonces yo tengo un plano acá presentado en una escala 1 es a 100, y si quiero transformar la escala 1 es a 50, entiéndase que la escala 1 a 100 tiene por significado que un centímetro en el papel equivale a 100 centímetros en la realidad. Y la escala 1 a 50 significa que un centímetro en el papel equivale a 50 centímetros en la realidad. Si lo llevamos a números, tenemos la escala 1 es a 100, ¿ya? Y si yo quiero llevar a la escala 1 es a 50, para poder transformar la escala 1 es a 100 a 1 es a 50, yo tengo que dividir la escala actual a la escala a la cual quiero llegar, o la escala deseada. Y eso me da como factor de escala 2. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero llegar de una escala 1 es a 200, desde la 1 es a 100, yo le coloco 1 es a 200 y me da un factor de escala de 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo coloco la escala 1 es a 50, significa que el plano va a ser el doble de grande que la escala 1 es a 100. ¿Ya? Y de hecho lo vamos a comprobar. La escala 1 es a 100, vamos a seleccionar, colocamos, perdón, vamos a copiar primero, copiamos la escala, copiamos el plano mejor dicho, y ahora vamos a seleccionar esto, hacemos clic con el botón derecho, nos vamos a la parte de escala, y donde dice precise punto base, básicamente hacer clic en algún punto de referencia, porque en el fondo lo que vamos a hacer es cambiar la escala por el factor de escala. Ahora luego nos dice precise factor de escala o mover el cursor del mouse. Entonces en este caso, como quiero cambiar a la escala 1 es a 50, vamos a oprimir el botón con el número 2. Y eso significa que nuestra escala va a aumentar en su tamaño al doble. Aquí nosotros tenemos la escala 1 es a 50. Caso contrario, si yo quisiera cambiar a la 1 es a 200, se mencionaba acá, quiero cambiar a la 1 es a 200, el factor de escala tiene que ser de 0.5. ¿Ya? Siempre las conversiones de escalas va a ser así. La forma más práctica de poder convertirlas, por lo menos para mí, porque sé que existen otras alternativas, es dividir la escala actual en la escala deseada. Así de sencillo. Entonces resulta que acá en el plano vamos a copiar este plano, vamos a copiarlo aquí. Y ahora, como este plano está en la escala 1 a 100 y quiero pasar la 1 a 200, vamos a seleccionar, vamos a escalarlo, hacemos clic en cualquier punto y ahora seleccionamos 0.5. Eso hace que el plano ya se reduzca a la mitad. Por ende, tengo las tres escalas visibles. Tengo la escala 1 es a 200, la escala 1 es a 100 y la escala 1 es a 50. ¿Ya? Como pueden darse cuenta, es bastante fácil de escalar, pero lo poco útil que es escalar de esta manera es que, como lo mencioné en el video el primer video de la ventana de presentación, al realizar una copia de este elemento se está sumando información al AutoCAD y eso lo hace más pesado. Entonces, ¿qué se puede hacer con la ventana de presentación? Voy a dejar la lámina que está en el formato 1 es a 100, que era la del medio, esta la voy a dejar aparte para no tener problemas después. Entonces, aquí sí. Entonces resulta que esta sola planta arquitectónica la voy a escalar en todas las escalas que yo desee, ¿ya? Utilizando ventanas de presentación. Entonces en el fondo vamos a eliminar ventanas de presentación, las vamos a hacer de nuevo para aquellos que no quedaron bien claros. Entonces nos vamos a la parte de presentación, rectangular, creamos una ventana de presentación, pero la voy a hacer afuera. ¿Ya? Al hacer la ventana afuera me permite poder trabajar con mayor espacio en caso que lo requiera. Entonces, por ejemplo, tenemos ese plano, lo dejamos en un espacio tal que no nos moleste, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer, teniendo la barra de propiedades abierta, recuerden, con control 1 se abre o se cierra, nos vamos a dar cuenta si es que la ventana está bloqueada o no. Por defecto no vienen bloqueadas, así que eso es perfecto. Ahora,
¿Qué es lo que yo necesito saber primero para poder establecer una escala 1:100? Primero tenemos que definir cuáles son las unidades métricas en las cuales se están trabajando. Entonces, para establecer eso, nosotros tenemos que irnos a la parte de presentación, ya precisamente la que estamos trabajando. Hacemos clic con el botón derecho y nos vamos a la opción de administración de configuración de página. En inglés, si mal no recuerdo, se menciona como Page Ad Manager. En este caso, hacemos clic en este botón, seleccionamos la presentación que estamos trabajando y vamos a modificar. En esta parte nosotros nos vamos a dar cuenta que la escala de trazado menciona que cada una unidad del AutoCAD equivale a 1 milímetro. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando yo saco una distancia o creo una polilínea, cada unidad que aparece ahí en el trazado es 1 milímetro. Por ende, como yo estoy trabajando con una lámina en formato A1, sé que es de 841 por 594 y vamos a corroborar. Tenemos 841 por 594 milímetros, ¿ya? Y por eso aparecen esas cantidades. Sabiendo eso, tengo que tener claro que la escala 1:100, la escala 1:100 significa que 1 centímetro en el plano equivale a 100 centímetros de la realidad. ¿Qué quiere decir? Como estoy trabajando en milímetros, significa que 10 milímetros equivale a 100 centímetros. Ya, creo que eso es bastante claro. Entonces resulta que debo de utilizar una medida que esté establecida en el plano. Por defecto acá las medidas no se destacan muy bien. Yo puedo utilizar, por ejemplo, una puerta que generalmente son de 70 u 80 centímetros para las zonas interiores, pero en este caso lo que voy a hacer es ocupar esta cámara de alcantarillado. Esta cámara de alcantarillado, según esta altura, la normativa menciona que debe de tener un ancho o un diámetro, mejor dicho, de 60 centímetros. 60 centímetros en la realidad, en el plano, significa que van a ser 6 milímetros. Por ende, voy a crear una polilínea con PL, podemos empezar a dibujar polilíneas, y voy a establecer la polilínea ocupando todo su diámetro. Entonces, si yo por ejemplo escribo 6, me aparece esa polilínea. ¿Qué es lo que pasa? Este plano no está escalado, pero sí tengo la medida, ¿ya?, de que debería tener esta cámara. Acá yo tengo los 6. Si yo marco la distancia, voy a marcar aquí y acá, y me va a marcar 6. Esos son 6 milímetros. Esos son los 6 milímetros que yo debo de encajar en este plano. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, sé que el plano está en una escala mucho más pequeña de la que debería. Entonces, lo que se tiene que hacer es irse afuera de la ventana, seleccionarla, y en la parte de personalizar escala tenemos que modificar esta escala. Resulta que necesito agrandar este factor de escala, no sé cuánto. Normalmente se sugiere trabajar siempre con potencia de 10, puede ser 0,1, 1, o en este caso 10. Yo voy a aumentar este factor de escala. En inglés se conoce como Custom Scale, pero en español es personalizar escala. Si por ejemplo le coloco 10, o vamos a colocar 1 mejor, para que se den cuenta. Si le coloco 1 le estoy bajando el tamaño de la escala, y eso hace que el plano se vea más pequeño. Así que acá yo tengo los 60 centímetros, lo que debería ser del tamaño de esa cámara. Entonces de momento no me sirve. Entonces lo que voy a hacer, acá en el Custom Scale voy a colocar 10, y fíjense que ahora, ¿ya?, yo estoy fuera de la ventana de presentación, así que yo puedo seleccionar la polilínea y está ahí. ¿Ya? Recuerden que cuando uno está fuera de la ventana, es solamente una visualización. Al entrar en la ventana ya puedo seleccionar lo que está dentro de ella, pero ya no puedo seleccionar, ¿ya?, lo que está afuera, que era la polilínea que dibujé y que se ubica ahí. Y si se dan cuenta también, al girar la rueda del mouse se cambia el factor de escala. ¿Qué es lo que hice acá? Cambié el factor de escala. Como me doy cuenta, si yo salgo, ahora había definido 10, pero como lo modifiqué, queda 9,6. Le coloco 10 y eso hace que el factor de escala cambie. Entonces estoy fuera de la ventana,
voy a seleccionar mi polilínea que se ubica en ese punto y la voy a mover. Entonces la voy a ubicar de tal manera que pueda coincidir con la cámara de inspección, y se dan cuenta que coincide con la cámara de inspección. Entonces aquí ya tenemos nuestra escala 1:100, ¿ya? Para este caso, en el plano, siempre trabajen con potencia de 10. No siempre va a ser 10, pero en este caso el plano fue así. Esta es mi escala 1:100. Teniendo la escala 1:100, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta ventana, ¿ya? En primer lugar vamos a ampliarla para que se pueda ver el plano completo. Ahí sí. ¿Ya? Para ampliarla sencillamente seleccionan y van moviendo ya estos vértices que por defecto aparecen como un rectángulo, perdón, un rectángulo de color azul. Entonces vamos a copiar esta ventana, hacemos clic botón derecho, seleccionamos copiar y vamos a copiar. Y la tercera la vamos a ampliar porque vamos a aumentar el tamaño de ella a una escala a unos A50. ¿Qué es lo que pasa? Aquí para transformar la escala hay que hacer algo un poco distinto a la conversión de la escala que realizamos en el modelo. Porque resulta que el factor de escala se va a aplicar a este número, que es 10. Si yo quiero transformar la escala 1 es a 50, significa que tengo que considerar el factor de escala, 1 es a 50, va a aumentar el doble, y ese factor de escala se lo tengo que multiplicar, ¿ya?, a la escala personalizada, o al personalizar la escala. ¿Qué quiere decir? Este plano quiero que esté en la escala 1 a 50, por ende va a ser el doble de su tamaño. Así que acá en vez de 10 vamos a colocar el doble de 10, que sería en este caso 20. Hacemos clic y ya tenemos la ventana en una escala 1 a 50. Por otro lado, si quiero transformar este plano en una escala 1 es a 200, sencillamente selecciono la ventana y recordar que para pasar de la escala 1 a 200 tenemos que considerar un factor de escala de 0.5, o sea, la mitad. Eso quiere decir que el Custom Scale o el personalizar escala tenemos que seleccionar no 10, sino que la mitad de 10, que en este caso sería 5. Y al hacer clic con el botón de Enter, cambiamos la escala. De ese modo, nosotros podemos tener la escala 1 es a 200, 1 es a 100 y 1 es a 50. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de realizarlo todo en una sola planta arquitectónica, porque en el fondo lo que yo estoy mostrando es solamente esta visualización. No tuve la necesidad de copiar más planos. Entonces, por ejemplo, y para que se puedan dar cuenta, yo voy a borrar esto, ¿ya? Bueno, vamos a comparar un poco los tamaños, ¿ya? De hecho, acá en vistas, vamos a configuración de vista, hay 2. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el modelo y en esta vista voy a colocar, ¿ya?, lo que es el alcantarillado. No me permite, a ver, vamos a ver, no me deja, solamente para visualizar el modelo. Bueno, nunca está de más saberlo. Entonces vamos a volver a la vista de una sola visualización. Bueno, pero lo vamos a ir cambiando. Tenemos acá las distintas escalas. Vamos a colocar acá esto. Nada. Tenemos la escala 1 es a 100, 1 es a 200 y 1 es a 50. Y en las ventanas de presentación lo mismo. 1 es a 100, 1 es a 200 y 1 es a 50. ¿Ya? Lo que yo quiero explicarles es que ahora ya no tengo la necesidad de tener estas láminas porque me lo va a mostrar todo a través de uno. Si vemos, tenemos la ventana de presentación. Inclusive podría realizar más ventanas con distintas cotas, o sea, mejor dicho, con distintas escalas. Por ejemplo, digamos que ahora quiero tener una escala 1 es a 500. Entonces tengo que multiplicar el factor de escala por 0.2. Eso significa que los 10 se van a multiplicar por 0.2. Si colocamos 10 por 0.2, significa que tengo que colocar 2. En ese caso, el factor de escala que voy a colocar en esta ventana no va a ser 10, sino que va a ser 2. Y ahí nosotros tenemos el plano 1 es a 500. Como pueden darse cuenta, es mucho más pequeño. Y, por ejemplo, si quisiera ampliarlo mucho más, vamos a copiar esta que es un poco más grande. Vamos a copiarla y la vamos a ampliar. No. Ahí sí.
Entonces la dejamos en el centro para que no se nos pierda después. Y ahora, por ejemplo, vamos a colocarla en una escala 1 es a 25. Entonces el factor de escala es 4. Eso significa que el factor de escala inicial que teníamos acá de 10, de hecho acá ya era 10. Esto es muy importante. Si ustedes cambian el factor de escala, antes de multiplicar tienen que considerar su factor de escala inicial, que era 1 es a 100. Por ende, tenemos que colocar factor de escala 10. Ya, ahí tenemos nuestro plano en la escala 1 es a 100. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo a 1 es a 25. Por ende, se multiplica por 4 ese 10 y nos da 40. Así que, en consecuencia, tenemos esta visualización en una escala de 1 es a 25. Ya, como pueden darse cuenta, trabajar con la ventana de presentación es muy útil, tanto como para visualizar los contenidos dentro de ella, como también para trabajar en distintas escalas sin la necesidad de estar copiando el plano, porque se está trabajando en un solo plano, en una sola planta arquitectónica, y podemos visualizar distintas escalas de presentación. Para finalizar, eventualmente cuando yo quiera mostrar esta visualización en la lámina para poderla plotear, esta línea se ve muy fea. Entonces en el fondo es tan sencillo como irse a la parte de inicio, seleccionar el layer de la ventana y apagarlo. Se desactiva y, como pueden darse cuenta, solamente queda activado lo que está mostrando dentro del modelo y la ventana de presentación ya no está. Entonces trabajar con las ventanas de presentación es muy útil y se puede realizar bastantes tareas ya que son mucho más eficientes que trabajar sencillamente en el modelo. Así que el llamado es a que suelten la mano, estudien sin miedo a modificaciones, y en el peor de los casos, si se equivocan, colocar control Z, nunca está de más, y retrocedemos hasta el punto anterior, ¿ya? Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscribirse, y ya saben, pónganse las pilas, estudien para que les vaya súper bien. Así que nos vemos. Chao, chao.